Vamos a la palabra, el Evangelio según Marcos, capítulo 6. Hemos estado viendo por varias semanas ya el Evangelio según Marcos. Y hoy vamos a ver el versículo 37 y vamos de allí a partir hacia adelante con esta porción bíblica. El título de la enseñanza es Jesús hace lo imposible, nosotros lo posible. Y vamos a tomar como referencia y como base Marcos 6:37. Dice así: respondiendo él les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Bueno, esto es lo que dice la palabra de Dios. Los discípulos habían sido enviados por Jesús de dos en dos. Recordemos, eso está aquí mismo en el Evangelio según Marcos. Fueron enviados por el Señor de dos en dos. Y lo que estaban haciendo ellos era simplemente lo que habían visto hacer de su maestro. Ellos vieron a su maestro enseñar, ellos enseñaron, ellos vieron a su maestro orar por los enfermos, sanar a los enfermos, y ellos hicieron exactamente lo mismo. Ellos estaban también liberando endemoniados porque vieron a su maestro hacer eso. Después de estos grupos de discípulos que fueron enviados de dos en dos, se volvieron a reunir con el maestro. Buscaron a su maestro, buscaron a su pastor, por decirlo así. Se reunieron con él. ¿Y qué hicieron una vez reunidos con él? Le rindieron cuentas de lo que habían hecho, de lo que habían enseñado. Pasaron entonces un tiempo de retiro espiritual con Jesús. Qué maravilloso pudo haber sido eso, ¿no? El tener un encuentro con Jesús para hablar acerca del ministerio. Señor, ya te vimos hacer el ministerio, ya te vimos sanar, te vimos enseñar, ahora nosotros ya fuimos y te vamos a contar lo que hemos hecho y las maravillas que hemos hecho en tu nombre, y eso ha de haber sido algo maravilloso. ¿Qué ocurrió? Que la voz se corrió. Jesús estaba allí en el área. Seguramente esta gente, quien estaba oyendo que Jesús estaba en la región, se acercaron y empezaron a ver a Jesús, a buscarle, y Jesús, quien es el buen pastor, les enseñó y suplió su necesidad espiritual. Primeramente vemos a Jesús supliendo la necesidad espiritual de esas ovejas quienes no tenían pastor. ¿Y qué dice el Evangelio según Marcos? Dice que les enseñó muchas cosas en el versículo 34. Jesús enseñaba largo y tendido, así como muchos de nosotros lo hacemos. En caso de oración nos caracterizamos por eso, por predicar el Evangelio eterno. Y eso es bueno porque hay mucho que hablar siempre de la palabra. Claro, los miércoles somos un poquito más breves, trato de ser un poquito más breve, pero no por eso menos consistente. Versículo 35 del Evangelio según Marcos, vamos a partir desde allí. Cuando era ya muy avanzada la hora, o sea, Jesús enseñó, por eso digo que largo y tendido, y dice también que enseñó muchas cosas, de tal manera que la hora avanzó. Los discípulos se acercaron a él, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Seguramente Jesús, además de enseñar, también oró por las personas quienes estaban allí. Se hizo tarde, y en este versículo 35 podemos ver que los 12, y eso es algo interesante, al menos es lo que yo veo aquí, vemos que los 12, en vez de estar poniendo atención a la enseñanza de Jesús, estaban pensando en otras cosas. ¿Te ha pasado eso? En vez de estar poniendo atención a la enseñanza, estás pensando en muchas cosas, sobre todo cuando estás sirviendo a Dios, cuando te toca hacer algo, está la enseñanza, y no sé si estás en el grupo de alabanza o si estás en algún otro ministerio, estás como que pensando, ¿no? Bueno, ¿qué canción vamos a tocar? Estás pensando, bueno, tocamos hace rato y qué desafinado nos dimos, etcétera, y estás pensando en eso, pero es importante que nos centremos en lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Aunque estemos sirviendo a Dios, estamos también siendo expuestos a la palabra. No debemos de cerrar nuestros oídos a la palabra, porque el Señor siempre tiene algo que hablarnos. Bueno, y los discípulos, los apóstoles, estaban más o menos en esta situación. Ellos estaban pensando en, pues esta gente ya se está haciendo tarde, se va a anochecer, no tienen lonche, se ve como que no traen, bueno, tienen que irse ya para que alcancen a llegar y alcancen todavía el McDonald's abierto. No es cierto, alcancen todavía algo para comer. Y es que, mis hermanos, es fácil distraerse de la palabra con cosas que pueden ser importantes, pero nada debe ser más importante que estar a los pies del maestro escuchándole. Había dos hermanas, lo vemos también en los evangelios, quienes estaban recibiendo a Jesús. Jesús había venido a su casa. Una de ellas estaba afanada con muchas cosas importantes, sí, necesarias también, pero la otra había escogido la mejor parte, la cual no le sería quitada, y era estar a los pies del maestro, escuchando su enseñanza, recibiendo lo que el Señor tenía para ellos. Versículo 36 dice:
despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Vemos aquí a los discípulos interrumpiendo a Jesús. Esta interrupción tenía que ser con una preocupación. Yo creo que empezó primero en sus mentes, mientras que Jesús enseñaba y oraba, empezó en sus mentes, bueno, estos que van a comer, como decía hace rato. Así que de ser un pensamiento se manifiesta ya en una verbalización, en un pensamiento, una idea que ellos le transmiten a Jesús y lo interrumpen y le dicen, despídelo, Señor. Imagínate. Muy similar a lo que hicieron una de estas dos hermanas, ¿no? Marta, quien interrumpió al maestro y le dijo, oye, Señor, pues no te da cuidado que está aquí a los pies tuyos y yo tengo muchas cosas que hacer, dile que vaya y que me ayude, ¿no? Algo similar ocurre aquí. Los discípulos le dicen, Señor, ya despídalos, ya córtale, ¿no? Despídalos para que puedan ir a los campos, para que puedan ir a las aldeas, para que compren pan, porque no traen para comer, no traen que comer. Ellos estaban en un lugar desierto, estaban en un lugar despoblado, no tanto desierto como tal, sino despoblado. Estaba retirado de las aldeas, recuerda, ahí fue donde ellos eligieron para pasar tiempo con Jesús y estaban teniendo este retiro ministerial con Jesús. Así que había que caminar, había que trasladarse hacia las aldeas más cercanas para poder adquirir alimentos. Las multitudes eran de todas las ciudades, es lo que vemos en el versículo 33. Dice que de todas las ciudades vinieron y no venían preparadas con alimento para poder alimentarse. Así que, ¿qué es lo que iban a hacer? Pues tendrían que caminar, como dije, a las aldeas de alrededor. Y si ellos se tardaban más tiempo, ya no iban a encontrar nada abierto, ya no iban a encontrar nada disponible y entonces se venía un problema. Recuerda que no estamos leyendo en un tiempo como el que estábamos ahora nosotros. Ahora prácticamente tenemos todo a nuestra disposición abierto, lugares 24 horas. En aquel tiempo no era así. La solución de los 12 es bien práctica. Y yo diría que un poquito cortante, tajante. La solución es despídelos. O sea, ya, diles que se vayan. Estuvo muy bonito todo, está muy bonito todo lo de la enseñanza, todo lo de la oración y todo, pero ya es hora de que se vayan. Ellos ya no tienen nada que recibir de ti. Esto es lo que ellos estaban manifestando. Y prestemos atención a esto. Los discípulos, ahora apóstoles, habían visto a Jesús haciendo muchos milagros. Ellos ya habían visto cómo el Señor calmó la tempestad con su palabra, a tal grado que ellos mismos se preguntaban, ¿quién es este, no? ¿Quién es este que aún los vientos le obedecen, calma las tempestades? Ellos ya se habían dado cuenta de quién era con quien ellos estaban sirviendo, con quién estaban ellos ministrando y a quién estaban, pues, por supuesto, reconsiderando o considerando como el Mesías, ¿no? Así que estos decían, ya despídelos porque ya no tienen nada más que recibir de ti. Y es un error, mis hermanos, que separemos lo espiritual de lo cotidiano. Más o menos esto es lo que está pasando aquí. Están diciendo, ya estuvo bonito lo de la enseñanza, estuvo bonito lo de la oración, pero ya que se vayan a suplir sus necesidades. Y eso nos puede ocurrir a veces, que separemos lo espiritual de lo cotidiano. Hay quienes le ponen un límite a su trabajo. Por ejemplo, dicen, el domingo es la iglesia, es el día de reunión, escucho la voz de Dios, todo muy bonito, me perfumo y todo, pero el resto de los días yo me encargo de la situación. Es mi vida secular, es mi trabajo y ahí como que se desconvierten y ya no son cristianos. Allí juzgan como paganos porque bueno, así es. Hay que tomar decisiones y hay que tomar las decisiones como las toman todos. Y así se hacen las cosas aquí. Trabajamos 39 horas pero le ponemos que fueron 40 porque así lo hacen todos. Y hay quienes desconectan eso. La vida espiritual de lo cotidiano. Pero mis hermanos, para Dios no existe tal cosa como la vida secular. O sea, visto desde nuestra perspectiva, Dios no considera para nosotros los hijos de Dios una vida secular. Secular es lo que no incluye a Dios. Es necesario que aprendamos a incluir a Dios en todas las áreas de nuestra vida, que aprendamos a incluirle en todo. En todo, 24 horas, 7 días de la semana, 365 días del año. Veamos lo que Jesús les respondió. Después de que ellos le dicen, estuvo muy bonito todo, ya no tienen nada que recibir de ti, despídelos para que resuelvan ellos su problema, sin ti. Versículo 37, Jesús les dice, dadles vosotros de comer. ¿Qué tal? Ustedes quienes están pensando en otras cosas, ustedes quienes están separando toda la experiencia que estamos viviendo de una larga enseñanza de oración y lo están separando para que ellos resuelvan su vida, ustedes son los que les van a dar de comer a ellos. Y aquí podemos ver por lo menos dos cosas. Quienes buscaron a Jesús no estaban preocupados por el lonche, ¿te fijas?
Ellos no estaban pensando en, ay, ¿qué voy a comer?, etcétera, como a veces pasa con hermanos también quienes están allí en la predicación escuchando, pero en realidad están pensando en los frijoles, ¿no? Ay, dejé prendidos los frijoles, dejé el crock pot ahí, ya se habrá hecho la carne. Y piensan en todo, ¿no? En que si la liga de básquetbol, etcétera, están pensando y de pronto su mente está en otro lado, aunque su cuerpo está allí y el pastor dice, ¿cuántos se van a ir al infierno? Y dice, amén, porque ni están poniendo atención, ¿no? Bueno, quienes buscaban a Jesús no estaban en esa condición. Ellos no estaban preocupados por la comida inmediata. Ellos estaban atentos e interesados en oír a Jesús. Estaban atentos e interesados en oír la palabra. Jesús dijo en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, todo lo demás, las necesidades, el pan, todo será añadido. Bueno, aquí estamos a punto de ver cumplido esto, de que ellos estaban buscando las cosas espirituales, estaban buscando la enseñanza de Jesús, estaban buscando que Jesús orara por ellos, y las cosas añadiduras, la comida y todo esto, el Señor las iba a proveer. Y quiero aclarar que en Mateo 6:33 que cité, cuando habla de estas cosas, se refería no a lujos, no a vacaciones en Europa, no a un Tesla del año, no a un auto nuevo, sino a lo más simple, a lo más básico, vestido y comida. El Señor, mis hermanos, sabe cuáles son nuestras necesidades. Él conoce nuestras necesidades. Él nos formó, Él nos creó. Él sabe exactamente lo que nosotros necesitamos. Y quiero decir esto, sabe mejor que nosotros lo que nosotros necesitamos. A veces tenemos hambre o pensamos que tenemos hambre y en realidad lo que tenemos es antojo de una hamburguesa, de un helado. Pero el Señor sabe lo que nosotros necesitamos y el Señor nos da lo que necesitamos. Y a lo mejor tu antojo no lo puedes cumplir, pero ahí en la alacena tienes lo que necesitas, avena o pan o algo saludable para tu cuerpo. El Señor conoce mejor que nosotros cuáles son nuestras necesidades. Eso es algo que vemos aquí, pero hay otra cosa que nosotros vemos. Vemos a Jesús dispuesto a seguir enseñando a los 12. Algo que atrae mi atención es que Jesús en esta ocasión no los reprende, no les dice, oigan, ¿por qué son tan insensibles? La gente está recibiendo la palabra, la gente está siendo bendecida, está siendo edificada y ustedes quieren que los despidan. O sea, ¿por qué se ponen ustedes a decidir por ellos? No los regañó, a lo mejor eso hubiera hecho yo, pero no es así. No los regañó, no los exhortó. Lo que hace ahora es, ¿saben qué? Les voy a dar otra lección. Recuerden que estos 12 apóstoles ya estaban en formación, ya habían iniciado el ministerio y esta es parte de la enseñanza ministerial. Sobre la marcha Jesús les va a enseñar a ellos. El retiro no había terminado, tenían todavía mucho más por aprender. Jesús les dice, denles ustedes de comer. Pregunta, ¿en realidad son ellos quienes le van a dar de comer a toda esa multitud? La respuesta es no. No van a ser ellos, va a ser Jesús, pero va a usarlos a ellos, los quiere usar a ellos como un canal para que ellos reciban lo que ellos necesitaban, las añadiduras que ellos iban a recibir por haber buscado primeramente el reino de Dios. Él está invitando a ellos a que colaboren con Jesús. Jesús los está invitando a colaborar con Él. Qué privilegio, ¿no? El mismo privilegio que tenemos todos aquellos quienes hemos sido llamados por el Señor para servirle, para servir a Él y también para servir a otros, siendo un canal de bendición. Es un privilegio. De hecho, el apóstol Pablo decía, doy gracias a Dios quien me fortaleció, doy gracias a Dios quien me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. No somos nosotros quienes nos catalogamos como fieles, sino es Dios quien al llamarnos nos honra y nos pone por fieles en el ministerio, nos pone a administrar y a servir a otros con lo que Él nos da, con los recursos que Él nos da. Y hablando en la iglesia local, por ejemplo, sea lo que sea que nosotros seamos llamados a hacer, es un privilegio el poder servir a Dios. Es un privilegio servir a Dios en lo que sea. El tener la alfombra, la carpeta, como usted le llame, limpia para que los hermanos vengan y la ensucien, vengan y la disfruten. Bueno, es un privilegio poder hacerlo. ¿Por qué? Porque no lo hacemos para recibir un dinero, no lo hacemos para recibir aplauso, reconocimiento. El reconocimiento, por decirlo así, la honra y el privilegio ya lo hemos recibido desde el momento en el que fuimos considerados para hacer cualquier cosa. Todos quienes colaboramos en la iglesia local con una cosa o con otra, estamos
recibiendo este privilegio, sea para conectar un cable, sea para tocar un instrumento, para limpiar algo, para mover cámaras, para contar dinero, administrar dinero, etcétera. Todo lo que hacemos para la obra de Dios debemos de considerarlo como un privilegio, como un canal que estamos siendo de bendición para que otros sean edificados. Y eso es importante. ¿Por qué digo que debemos de sentirnos privilegiados? Porque Jesús no nos necesita. Jesús no nos necesita. Jesús está a punto de alimentar a toda una multitud. Él mismo hacerlo. Y Él no necesitaba a los 12 para hacerlo. Aunque Él les dice, ustedes les van a dar de comer, yo los voy a usar a ustedes. Pero Él está decidiendo usarlos. No los necesita. Él mismo podría haberlo hecho de cualquier forma. Podría haber orado, podría haber caído el pan del cielo, como lo hizo en alguna ocasión el Señor, allá en el libro de Éxodo. Y ellos podrían haber satisfecho su necesidad, pero el Señor eligió seguir usando a estos 12 quienes andaban distraídos con otras cosas. Jesús no nos necesita, pero escoge usarnos a nosotros como un canal de bendición de otros. Así que si lo eres, si lo estás haciendo, dale gracias a Dios. Persevera en ello. No desistas, no te canses. Y si no lo estás haciendo todavía, ora al Señor y busca la oportunidad para hacerlo. Para hacerlo en tu iglesia local, servir allí primeramente, y también fuera de ella tenemos a veces la oportunidad de servir a otras personas. A esta porción se le llama la alimentación de los 5,000 y se encuentra en los 4 evangelios. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, registran esta alimentación de los 5,000. El evangelio de Juan nos da un poco más de detalles para que podamos reconstruir los hechos. Aquí dice, dadles vosotros de comer, en el evangelio según Marcos. Vamos a organizar todo, porque ellos dicen, ¿cuánta comida tenemos disponible? O Jesús les dice, ¿cuánta comida tenemos disponible? Bueno, nada. El Señor dio la orden, tenemos que darles de comer. Y ellos dicen, pues ¿cuánto tenemos disponible de comida? Nada. ¿Ahora qué hacemos? Y el evangelio según Juan nos dice cómo ocurrieron las cosas. Dice Juan capítulo 6, versículos del 5 al 7. Si me acompañas, Juan 6, 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, es el mismo evento, dijo a Felipe, esto es algo que Marcos no nos dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Versículo 6. Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. El Señor sabe lo que está haciendo. Aunque estamos siendo un canal de bendición, aunque a lo mejor ahorita no sabemos exactamente cómo van a ser las cosas, cuándo vamos a poder reunirnos otra vez todo el auditorio lleno, etcétera, el Señor sí sabe lo que está haciendo. Versículo 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Ahora, ¿cuánto era un denario? Un denario, era la cantidad diaria que recibía un jornalero. Un jornalero debía de trabajar todo el día, eso es lo que dice Mateo 22. Debía de trabajar todo el día de sol a sol para ganar un denario. Así que ellos dicen, al ver la gente y hacemos un cálculo, más o menos nos damos cuenta de que 200 días de trabajo de un jornalero, que ya es una lana, ya es una cantidad fuerte, no serían suficientes para que nosotros alimentáramos a estos y aunque sea tomaran un poquito. Marcos resume todo en una pregunta, en el versículo 37, la segunda parte. Ellos dijeron, y ahí está la pregunta, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Aquí no nos dice lo que Juan nos dijo, este diálogo entre Felipe y el Señor. Felipe fue el que hizo el cálculo y Marcos solamente trae la pregunta, que vayamos y compremos pan y 200 denarios y les demos de comer. Esto, mis hermanos, era algo imposible. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que ellos tuvieran los 200 denarios. Podemos ver aquí de manera implícita que no tenía los 200 denarios, pero aunque los tuvieran, no iba a alcanzar para saciar a esta gran multitud. Jesús, mis hermanos, hacía esto a menudo. Jesús a menudo resaltaba lo difícil de las circunstancias, lo imposible de las circunstancias, por decirlo así, hacía grande el problema que se viera. ¿Para qué? Para que Él resaltara su poder. ¿Por qué no resucitó a Lázaro al segundo día, al primer día? El mismo momento en el que murió. Esperó hasta que pasaran varios días y dice el evangelio según Juan también que Lázaro ya olía feo, ya apestaba. ¿Por qué? Porque estaba el Señor deseando mostrar su poder, que no cupiera la menor duda de que el Señor estaba obrando. Y más o menos esto es lo que está pasando aquí. Está una situación difícil, complicada, y lo hace para resaltar su poder, pero también para probar la fe de los demás. Así que cuando nosotros estemos en circunstancias difíciles, pensemos en esta oportunidad
en esta oportunidad para que el Señor sea glorificado y también para que nuestra fe sea fortalecida. Cuanto más difícil sea la situación, digamos, esa es una oportunidad en la cual el Señor va a ser glorificado y mi fe también va a ser engrandecida. Versículo 38. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Nuevamente el paralelo, el Evangelio según Juan, en el capítulo 6, versículos 8 al 9, nos ofrecen más detalles acerca de cómo fue que consiguieron esta mínima cantidad de 5 panes y 2 peces. Dice el versículo 8 de Juan 6: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Esto no nos lo dice Marcos, pero ahora la fe de Andrés está siendo probada. Primero la fe de Felipe fue probada, quien hizo el cálculo y dijo: pues ni con 200 denarios alcanzaría. Ahora Felipe, o Andrés, perdón, dice: ok, aquí está, o sea, tú nos estás pidiendo algo, ¿cuánto tenemos? ¿No? ¿Tú traes algo? No. ¿De pan? No, no tengo. ¿Tú? No, yo no tengo. Pues está este niño, a ver, ¿qué traes ahí? No, unos panes, unos peces, ok, tráelos. Esto es lo que tenemos. El Señor pide algo, pues eso es lo que tenemos. Ahora, vamos a meditar un poquito en los panes y en los peces. Los panes no es como que un virote, como los que hay allá en Jalisco, ¿verdad? No es un pan francés de los que hay allá de donde yo soy, una telera de los que hay. Ya le estoy dando hambre seguramente, ¿no? Por favor, no se pare y vaya y busque pan. Solamente estoy dando una idea. No era un pan grande, no era un pan francés, un pan grande, un baguette. No. El pan del cual habla aquí, eran como unas tortitas de cebada, era algo mínimo, era algo pequeñito, algo así como un snack lo que traía este niño. Y los peces, bueno, los peces eran como unas sardinas, un pez ya seco y tampoco era muy grande, eran unos peces pequeños. Lo que traía este niño era un snack nada más. Esto que vemos aquí, los panes de cebada y los pececillos, eran los alimentos que usaban la gente pobre. La gente pobre tenía acceso a esta comida. Es como si dijéramos en ese tiempo una sopa Maruchan, ¿verdad? Sabes que desde $1 y con eso sales adelante y llenas la panza. Bueno, era algo así. Es como querer alimentar a toda una multitud de 15,000 personas con una sopa Maruchan, para que lo veamos un poco en proporción. El Señor siempre utiliza lo poco, mis hermanos. Siempre utiliza lo débil. Siempre utiliza lo menospreciado para hacer algo glorioso. Piénsalo. El Señor se los dijo a los corintios. Les dijo: hermanos, ustedes consideren su vocación. Ustedes no son ni sabios, no son ni nobles, no son ni poderosos. Ustedes son esclavos, son lo débil del mundo. Bueno, eso débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Nunca debemos de usar como excusa: es que yo tengo muy poco para servir a los demás. Esta es más o menos la situación que estamos viendo. Y a lo mejor tú has estado en esa situación. Es que yo no sé predicar, yo no sé ni profetizar, ni tampoco sé, no sé, tocar un instrumento, cantar de manera magistral. Yo no, muy apenas sé hacer esto mínimo, ¿no? Nunca usemos eso como excusa. De hecho, cuando Dios llamó a Moisés para una gran misión, que era sacar a su pueblo de Egipto, el Señor lo llamó y le dijo: tú vas a sacar a mi pueblo. Y Moisés no se sentía capaz, no se sentía capaz para cumplir esta gran misión, pero Moisés estaba desenfocado. Él pensaba que era con su poder, él pensaba que era con su fuerza y con su inteligencia que él iba a hacer esta misión, y ciertamente no tenía la capacidad. Pero Dios le preguntó a Moisés en el Éxodo capítulo 4: ¿qué tienes en la mano, Moisés? Porque Moisés decía: bueno, ok, voy, pero cuando vaya con el pueblo y les diga la misión, o sea, no me van a creer, debo de mostrarles algo para que ellos me crean. Y el Señor le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés, igual que estos apóstoles que tenían solo 5 panes, 2 peces, dijo: pues lo único que tengo en la mano es esta vara, este bastón. Bueno, el Señor le dijo: eso que tienes en la mano, lo único, no tienes que ir a buscar, no tienes que hacer grandes hazañas. Con lo que tú tienes en tu mano, eso va a ser suficiente para que puedas hacer estas señales y se confirme y el pueblo crea que yo te estoy enviando. El punto es que hay que estar dispuestos a poner eso poco que nosotros tenemos en manos de Jesús. Poquito que nosotros tengamos, si lo ponemos en manos del Señor, el Señor lo puede usar.
Si nosotros nos esperamos hasta que no, es que hasta que termine un instituto bíblico, hasta que tenga una licenciatura en teología, entonces voy a empezar a enseñar a mis hijos, bueno, tus hijos se te van a hacer grandes y excusas y más excusas y allí va a parar todo. No, es que cuando tome clases de guitarra entonces voy a servir porque yo quiero servir en la alabanza. No, mis hermanos, siempre hay vacantes en el área de limpieza en tu iglesia, si es que hay un equipo de limpieza. En la nuestra lo hay. Y aquellos quienes están sirviendo en otras áreas y sus ministerios están cerrados y dicen, no, pues ahora estoy de vacaciones. Bueno, siempre hay vacantes y creo que el hermano Darwin, que es que se encarga de la limpieza, le va a agradecer que usted ponga eso poco que usted tiene en manos del Señor para ser usado en este tiempo, y esto fue una cápsula para nuestra iglesia local. Pero continuemos. Siempre que nosotros tenemos algo poco y lo ponemos en manos de Jesús, el Señor obra. El Señor hace mucho. Nosotros hacemos lo posible y el Señor hace lo imposible. Y eso es lo que está por suceder. No debemos de olvidar que es Jesús quien hace lo imposible. No debemos de olvidar que es Jesús quien alimenta a las multitudes. Nosotros solamente hacemos lo posible y ponemos los panes, ponemos los peces, eso que es poco, eso que es realmente nada a comparación de la gran misión que tenemos. Piensa en la gran comisión que el Señor nos ha dado. La gran comisión tiene que ver con ir, tiene que ver con predicar el evangelio. Esta es una misión para todo creyente. Bueno, ¿qué tienes tú? ¿Qué tengo yo para cumplir con esa gran comisión? A lo mejor dices, bueno, yo no soy muy bueno para hablar. No te preocupes. Si tú pones tu tiempo, si tú te dispones, buscas la ocasión, el Señor va a poner las palabras en tu boca para que puedas hacerlo. Hagan discípulos en Judea, en Jerusalén, en Samaria, en lo último de la tierra. A lo mejor dices, yo no puedo ir, pero ¿sabes qué? Tengo algo que aportar. Lo envías, lo pones en manos de las misiones, etc. Y el Señor, eso poco, no sé, son $5, $10, lo que sea, eso poco que tú pones en manos del Señor, el Señor lo va a usar. Nosotros predicamos, como dice Romanos 10:14, dice, ¿cómo van a oír? ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? En la gran comisión nosotros predicamos, pero mis hermanos, Dios es quien salva. Nosotros hacemos lo posible, Romanos 10:14, que es predicar, pero la obra de salvación es Dios quien la hace. No es nuestra elocuencia, así como Moisés, no es mi facilidad de palabra o mi convencimiento que va a salvar a la persona. No, la obra de salvación, la salvación es del Señor y es el Señor quien la hace. Es Él quien hace lo imposible y revive esos huesos secos y muertos. Por ejemplo, en la iglesia, nosotros hacemos lo posible. Ponemos nuestros dones, ponemos nuestras habilidades. Puede ser simplemente limpiar, como dije. Puede ser simplemente acomodar algo que está fuera del lugar. Nosotros hacemos lo posible y Dios es quien hace lo imposible. ¿Qué es lo imposible en la iglesia local? Dar el crecimiento. Nosotros plantamos, como dijo Pablo, yo planté, Apolos regó, hicimos lo posible, pero el crecimiento, lo imposible, lo da Dios. Y estos son solo algunos ejemplos. Restaurar vidas, restauración, lo hace el Señor. Edificar a los creyentes, lo hace el Señor. Nosotros simplemente hacemos lo posible. Versículo 39 de Marcos 6. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Bueno, aquí podemos ver algo muy interesante y tiene que ver con orden a la hora de hacer lo posible. El Señor hace lo imposible, está por hacerlo, pero lo posible que nosotros hacemos debe ser hecho en orden. El niño quien puso los panes y quien puso los peces no dio su opinión acerca de cómo se iba a distribuir eso poco entre la multitud. No sé si me estoy comunicando. El niño simplemente lo puso y él, no sé, se habrá ido a otro lado, por ahí. Pero el niño no lo vemos diciendo, pues yo soy el que puso los panes y los peces, son míos, así que yo tengo derecho a opinar y quiero que se hagan así las cosas. No vemos la actitud de un niño. El niño estaba simplemente poniendo, y seguramente yo me lo imagino, un niño alegre de que van a hacer algo con lo mío. Yo recuerdo en mi vida cristiana hace muchos años, llegábamos a lugares a ministrar
y no faltaba, si se nos dañaba algún instrumento o lo que sea, porque yo ministraba la alabanza, si se dañaba un instrumento o lo que sea, había un instrumento ahí, ¿de quién es ese instrumento? ¿De quién es esa guitarra? Y venía el niño, es mío, y bien emocionado porque íbamos a usar su guitarra, se iba a usar su guitarra para la obra de Dios. Yo me imagino así a este niño, contento porque los pececitos que traía y los panecitos que traía, el Señor los tenía en su mano, Jesús los tenía en su mano, iba a hacer algo con ellos y los iba a distribuir. Él no estaba tratando de opinar. Por eso el Señor dice que nos hagamos como niños, porque a veces tenemos esta actitud de inmadurez, de decir, no, aquí yo aporto y yo soy un ¿cómo se dice? Contribuyente, exacto, y entonces yo aquí opino y tengo voz y voto. No vemos al niño haciendo esto. Poner algo en manos del Señor implica, mis hermanos, que es Él quien va a tomar las decisiones. Eso es. Yo lo pongo en tus manos, Señor, tú haz con esto lo que tú quieras, porque tu voluntad es mejor que la mía, porque tú conoces mejor las cosas que yo. Así que implica que Él va a tomar las decisiones, el poner algo en sus manos. A veces nosotros, como decía, nos comportamos como niños, pero no como este niño, sino como niños malcriados. No sé si te pasaba. Y esto es una experiencia personal que ya el Señor me sanó, si no, ore por mí. Pero me ocurría que salíamos a jugar y no teníamos balón, ¿no? Entonces el niño que ponía el balón era el que ponía las reglas del juego. Y cuando el niño se enojaba decía, ya me llevo mi pelota, y nos quedábamos a medias del juego, ¿no? Yo creo que por eso mi carrera como deportista se frustró. Pero el punto es que a veces nos portamos de esta manera. Yo presté el balón y yo pongo las reglas. Bueno, no debe ser así. Nosotros depositamos en manos del Señor nuestros dones, nuestras habilidades, nuestros recursos, y es Él quien dice cómo se han de hacer las cosas. Lo hace por medio de su palabra. Él nos ha dejado claro cómo se han de hacer las cosas en su palabra. Él lo hace a través de dirigentes en la iglesia, a través de líderes, de pastores en la iglesia. Él lo usa, no es directamente el Señor, no es, ponemos los recursos allí y esperamos a que el Señor venga y los administre. El Señor utiliza a personas. El Señor dijo lo que se había de hacer y los dos se lo ejecutaron. O sea, por un lado vemos al niño, quien se dispuso, puso todo en manos del Señor y dejó que el Señor obrara, pero también vemos aquí a los discípulos, a los apóstoles, haciendo y obedeciendo a lo que el Señor les dijo que hicieran. Ellos lo que hicieron fue coordinar a las personas en grupos, de 100 en 100. ¿Para qué? Para que hubiera orden, para que pudiera la gente recibir y no aplastarse y no fuera una desorganización. Ellos los organizaron en grupos de 100 en 100, en grupos de 50 en 50 y después los mandaron a que se recostaran. Debo de explicar esto porque está fuera de nuestro contexto cultural. Nosotros comemos sentados en mesas, así, ¿no? En una silla, en una mesa, pero ellos comían recostados y así de lado ellos comían. Así que esto fue lo que hicieron ellos. Armaron grupos de 100, grupos de 50 y los pusieron en posición para poder comer. De esta forma ellos iban a poder distribuir mejor los alimentos. De esta forma no iban a permitir que uno se adelantara y que se saltaran y que se hiciera un desorden. Y Dios nos deja que nosotros hagamos las cosas, pero no como se nos ocurra. O sea, Dios nos usa, pero no nos dice, ok, hazlo como te dé la gana, hazlo como sientas, hazlo como lo aprendiste, no sé dónde, aquí, allá. El Señor nos deja que hagamos las cosas, pero en orden. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 33. Primera a los Corintios 14, 33. Te lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: pues Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Eso es algo que funciona, mis hermanos, en las reuniones, pero en todo lo que tiene que ver con la iglesia. Debe hacerse en orden y no en desorden. Recordemos que el contexto en esta porción bíblica es Jesús enseñando a sus discípulos a confiar más en Él. Esto es lo que vemos. El Señor está enseñando a sus discípulos a que confíen más en Él. Y se nota que ellos ya habían entendido por lo menos quién era su autoridad. Ellos ya habían entendido, Jesús es la autoridad. No es Pedro, no es Juan, no es el que hace más, sino es Jesús. Ellos ya habían entendido esto. A Él le rendían cuentas, lo hemos visto. A Él le obedecían, a Él le respetaban. Respetaban también la manera en la que Él decidía hacer las cosas, aunque en ocasiones no lo entendían. Yo estoy seguro, mis hermanos, que ellos no estaban entendiendo nada de lo que estaba pasando. ¿Pero qué estaban haciendo? Estaban confiando. No le estaban pidiendo explicaciones. Ellos simplemente respondieron y dijeron, la situación es difícil, los recursos son limitados, pero confiaron en Él.
no lo dijeron de palabra, Jesús, confío en ti. No le cantaron, confío en ti. No, lo que hicieron fue obedecer. ¿Cómo demostramos nuestra confianza en el Señor? Obedeciendo. ¿Cómo demostramos nuestra confianza en quienes nos dirigen, quienes nos presiden, quienes nos pastorean? Obedeciendo. No necesitamos tener explicaciones, punto y coma. Y estamos viendo aquí que ellos estaban obedeciendo, aunque ellos no entendían quizás. Y no siempre tenemos que entender las formas de Dios. No siempre. Hay veces que lo entendemos, qué bueno. Hay veces que conectamos una cosa con la otra, qué bueno. Pero hay veces que no. Hay veces que no le hallamos sentido y decimos, Señor, ¿qué está pasando con esto? Y no tenemos que entenderlo, simplemente debemos obedecer. Si es que buscamos agradarle a Él, si buscamos agradarnos a nosotros mismos, satisfacer nuestros propios asuntos, entonces sí buscaremos preguntas, respuestas, explicaciones, cuentas, pero cuando se trata de confiar en el Señor y agradarle a Él, hemos de obedecerle, aunque no entendamos todo, después lo vamos a entender. Jesús entonces hace lo imposible cuando nosotros hacemos lo posible. Todos estaban ya recostados. La pregunta es, ¿quién quedó de pie? Jesús. Y así es como debe de funcionar la iglesia. Siempre debe de exaltar a Jesús, no a un hombre, mis hermanos. No debemos de en la iglesia exaltar a un hombre. Este es el gran siervo de Dios, este es el gran pastor. Ya llegó aquí el apóstol, el que va, el papá de los pollitos, el que va a rescatar a todos. No, esto no es así. La iglesia siempre debe de exaltar a Jesús, que Jesús quede de pie, que Jesús sea el engrandecido. ¿Cómo se logra esto? En este caso ellos se recostaron, mostrando así su dependencia y su confianza. Pero ¿cómo debe de hacer esto en nuestras vidas? Para que Jesús sea engrandecido, hemos de nosotros hacernos pequeños. Juan el Bautista decía, es necesario que yo mengüe, porque muchos decían, ay, este es el Mesías. No, yo no soy. Ni se les ocurra pensar que lo soy. Yo ni siquiera soy digno de desatar el calzado de sus pies. Es necesario que yo me haga más pequeño, pero que Él crezca. Y esa es la actitud que todo hijo de Dios, y con más razón todo siervo de Dios, toda persona quien sirve, debe de tomar, debemos de tomar. Es yo necesito hacerme más pequeño. Debo de hablar menos de mí. Debo de exigir y de buscar menos satisfacción para mí, para que Cristo se vea. Y es su palabra la que hace la obra, y no las virtudes de un hombre. Mis hermanos, esto debemos de tenerlo siempre en nuestra mente, en nuestro corazón. No son nuestras virtudes, no es nuestra elocuencia, no es nuestra experiencia, ni nuestros títulos, ni nuestro carisma. Es simplemente el Señor quien hace la obra. Es su palabra, haciéndose viva en los hombres, quien hace la obra. Versículo 41. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, eso poquito, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes. Aquí todos pudieron ver a Jesús de pie, y al ver a Jesús, lo que vieron hacer a Jesús fue bendecir a Dios. Tradicionalmente se decían estas palabras: alabado seas Yahweh nuestro Dios, Rey del mundo, que hiciste nacer el pan de la tierra. Esta era la oración que tradicionalmente se hacía cuando ellos iban a comer. Jesús hizo esto: alabado seas Yahweh nuestro Dios, Rey del mundo, que hiciste nacer el pan de la tierra. Así que, ¿qué hemos de hacer nosotros como discípulos, como imitadores de Jesús? Bueno, pues debemos de tomarlo como ejemplo. Que todo lo que nosotros hagamos lo dediquemos al Señor. No solo con palabras, sino con un corazón agradecido. Lo poco que le damos, mis hermanos, lo hemos recibido de Él. Cuando fue la dedicación del templo, vemos que dijo Salomón, toda esta abundancia, todo esto que hemos recibido ha sido de tu mano. De esto que nosotros hemos recibido de tu mano, nosotros te damos. Y así lo mismo, todo lo que hagamos hemos de dedicarlo al Señor. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. El niño ya puso lo que tenía, los 12 ya trabajaron organizando los grupos. Ahora, ya que está todo organizado, van a empezar a trabajar. ¿Cómo? Repartiendo lo que Jesús multiplicó. Y me llama la atención, en los otros evangelios, no hay tiempo para verlos, pero en los otros evangelios dice que los discípulos, los apóstoles, repartieron la comida. Pero aquí dice que repartió Jesús los 2 peces entre todos. O sea,
¿Qué nos dice esto cuando lo unimos? Que Jesús lo hizo a través de ellos. Continuamos con esta idea. Ellos están trabajando, repartiendo lo que Jesús ya multiplicó. Y era algo así como esto. Jesús les daba y ellos repartían. Y Jesús les seguía dando y ellos repartían. Y les seguía dando. Y era como esos efectos que luego vemos en Instagram y en redes sociales. De ilusión, pero eso no era una ilusión, era un milagro real. El Señor seguía dando y seguía dando y seguía repartiendo. Todos estaban haciendo lo posible. Repartir, recostar, organizar, el niño poner, y Jesús hacía lo imposible. Versículo 42. Y comieron todos y se saciaron. Y esto es impresionante. ¿Por qué? Porque nos afirma la idea de que el Señor no hace cosas a medias. ¿Qué te parece? A mí me ha tocado estar en campañas masivas, en estadios, etcétera, y me ha tocado ver las sanidades que algunos hacen. Y resulta que el que estaba en la silla de ruedas se para, pero todo cojo, ¿no? Y dice, ya el Señor lo sanó y va caminando ahí todo. No, el Señor no hace eso. El Señor, cuando sana a alguien, se levanta y vemos al cojo que estaba en la puerta del templo. Cuando los apóstoles le dijeron, Pedro y Juan le dijeron, hey, levántate y anda. Este hombre se paró y glorificó a Dios y andaba saltando y todos estaban maravillados. No andaba todo cuacho ahí, todo cojo, ¿no? El Señor no hace cosas a medias. Nosotros sí hacemos cosas a medias. Cuando reparamos algo, mis hermanos, yo soy terrible para reparar. Y nos sobran tuercas, nos sobran tornillos, nos queda todo. Pues mira, no quedó bien, pero ahí sale, ¿no? Ahí jala, funciona. Bueno, el Señor no hace eso. Vemos aquí que todos alcanzaron algo. Todos alcanzaron, no solo algo, corrijo. Ellos quedaron saciados, dice, y comieron todos. Nadie se quedó sin comer. No fue así como que, bueno, pues ya algo. No, ellos alcanzaron todos y quedaron saciados. En el original nos transmite la idea de que quedaron bien llenos. Comieron todo cuanto pudieron. El milagro, mis hermanos, fue tan grande que hasta sobró. Pero hay algo más aún que el Señor nos enseña. En el paralelo a este versículo, en el relato de Juan, en Juan 6:12, lo vemos de una forma todavía más clara. Dice Juan 6:12, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Esto es lo que el Señor nos enseña, que no se desperdicie nada. Y esto lo podemos aplicar para la comida. Hay aquellos quienes damos 2-3 bocados y a la basura. Hay aquellos quienes compramos comida de más y se nos echa a perder la comida, se nos echa a perder la fruta. Aplica para la comida, pero también aplica para la ropa. Mi hermano, si tienes ya esa camisa XL, ¿verdad? O L, perdón, y tú ya eres XL y la tienes ahí esperando a que un día vas a bajar de peso, se te va a echar a perder ahí la camisa. ¿Por qué no mejor la sacas? Eres realista y dices, no, pues nunca voy a volver a ser talla L, así que se la regreso, se la doy, perdón, a un hermano, se la dono a un hermano. O tienes ahí el montón de zapatos que ya no te pones. Y nada más porque le tienes un cierto cariño a esos zapatos. No, despréndete de ello. Eso es un desperdicio también. Hemos de ser sabios administradores, de ser generosos, y si algo no lo vamos a usar, en vez de dejarlo que se pudra, regalárselo a alguien a quien le puede servir. Pero no solo a la comida, a la ropa, podemos aplicar esto del desperdicio. También debemos de considerar nuestro tiempo. Nuestro tiempo no debemos de desperdiciarlo, dice la palabra, aprovechando bien el tiempo, comprando bien el tiempo, porque los días son malos. Nuestro tiempo en el servicio, seamos sabios con el tiempo y no lo desperdiciemos, no lo perdamos en cosas que no tienen sentido, en actividades que no tienen sentido. Pasar horas y horas en redes sociales, no soy anti redes sociales. No soy el pastor del meme que decía, el Facebook es del diablo, y ahora que se hacen transmisiones en vivo, síganos en Facebook. No, todo tiene su lugar, todo tiene su tiempo. Debemos de considerar, redes sociales no es del diablo, pero si te pasas todas las horas del mundo en redes sociales, en vez de estar leyendo un buen libro, en vez de estar escuchando una buena predicación, en vez de servir en tu iglesia, o te la pasas hasta tarde viendo Netflix, y al otro día vas todo con el almohadazo aquí para la reunión, o le llamas al encargado de tu ministerio y dices, no, sabes que no voy a poder ir porque es que ando un poco indispuesto, pero te la pasaste toda la noche viendo la serie de Luis Miguel ahí en Facebook. Pues no está padre, no está padre. Seamos sabios con el tiempo, no desperdiciemos el tiempo. Y esto es algo que el Señor nos enseña aquí cuando les dice, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Ahora vamos de nuevo con Marcos para concluir en el versículo 43. Una vez más vemos a los apóstoles
obedeciendo al Señor. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas. Me llama la atención que no dijeron, Jesús, ya estamos cansados. O sea, veníamos cansados de toda la travesía, de todo el viaje. Se suponía que íbamos a tener un tiempo de descanso contigo, un retiro espiritual. Llega toda esta gente, nos interrumpe nuestro retiro que estaba bien padre. Ahora tenemos que escuchar y ver todo este asunto. Ya estamos cansados. Pues ya. No, ellos no se pusieron, ni pidieron vacaciones, ni pidieron day off, ni nada. Lo que hicieron fue obedecer a Jesús y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Lo que sobró, mis hermanos, fue abundante y les serviría a ellos mismos para los próximos días. El Señor estaba haciendo el milagro, pero a la vez estaba trayendo provisión para ellos mismos, quienes iban a necesitar alimento para los siguientes días. Para concluir, mis hermanos, nosotros le pertenecemos al Dios Todopoderoso. Yo le pertenezco a Él. Y servirle a Él es un privilegio que no tiene comparación. No hay trabajo más honroso, ni siquiera trabajar en la Casa Blanca, a comparación de servir a nuestro Dios, en lo que sea. Así que vale la pena que confiemos en Él, haciendo lo posible, lo que sea que Él nos mande, y así podremos ser parte de lo imposible que el Señor está haciendo. El Señor está haciendo algo imposible en este tiempo. El Señor está haciendo algo imposible en tu iglesia, en tu ciudad. La pregunta es, ¿vamos a ser parte nosotros de lo imposible que ya está haciendo nosotros lo posible? La respuesta la tenemos cada uno de nosotros. El Señor hace lo imposible y vemos que sobró alimento y se alimentaron 5,000 personas, pero un dato interesante es que no eran 5,000, esos eran los hombres, sin contar mujeres, sin contar niños. Un cálculo, digamos, razonable serían 15,000 personas. El Señor está haciendo lo imposible en Houston. Yo sé que el Señor está haciendo lo imposible en Houston. Yo sé que el Señor está haciendo lo posible en donde quiera que tú te encuentres. Y el Señor todavía te sigue llamando, todavía te sigue dando la oportunidad, quiere usarte, pero el Señor está buscando no a gente preparada, no a gente erudita, no a gente perfecta. El Señor está buscando a gente dispuesta. Puede ser que hayas tropezado, puede ser que hayas fallado, puede ser que te hayas equivocado aquí y allá. Los apóstoles también se equivocaron. Los apóstoles también estaban, en vez de estar en la predicación, pensando en otra cosa. Pero el Señor aún así es misericordioso y sigue llamando, porque la mies es mucha, los obreros son pocos, y yo quiero ser uno de esos obreros que hacen lo posible para que Jesús haga lo imposible. Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Gracias por tu palabra en este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das de conectarnos de esta forma unos con otros. Gracias porque tú traes bendición y vida eterna. Nos has enseñado en este tiempo que la iglesia no es un edificio, la iglesia no es un día, que nosotros somos la iglesia, y que para aquellos quienes están en lugares en donde todavía no pueden reunirse, tú, Señor, todavía les estás haciendo el llamado y les estás diciendo, hagan lo posible, denles ustedes de comer, sirvan a otros en lo que puedan, y el Señor hace lo imposible. Señor, hemos sido testigos nosotros mismos de cómo cuando hacemos lo posible, tú haces lo imposible. Yo mismo en mi vida, Padre, he visto a siervos tuyos quienes han separado un poquito de su tiempo, pero lo han hecho con todo el ímpetu, con toda la disposición, y muchas personas han sido salvas, muchas personas son edificadas. Yo sé que tú no has cambiado, tú sigues siendo el mismo. Usa a mis hermanos, Señor, que ellos entiendan esto, que no es de la manera en la que nosotros queremos, sino es como tú lo dispones. La mayor parte del tiempo no tiene mucho sentido como tú haces las cosas para nuestro criterio, pero tú sabes lo que estás haciendo y tú sabes cómo estás obrando. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por cada uno de mis hermanos quienes están conectados. Una vez más, te pedimos por aquellos quienes están en necesidad de salud física. Gracias, Padre, también por aquellos quienes han sido sanados. Gracias porque tuviste a bien sanar a nuestro hermano Héctor Xoloalpa de Casa de Oración Fontana. Señor, te agradecemos por lo que tú estás haciendo en medio de nosotros, por las sanidades y milagros que haces. Nosotros hicimos lo posible, que fue orar, y tú has hecho lo imposible al sanar
a mi hermano después de un cuadro tan complicado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Mis hermanos, gracias por quedarse con nosotros hasta el final. Sean bendecidos, que tengan una muy buena noche. Para todos aquellos quienes pertenecen a nuestra congregación, el viernes nos vemos, tenemos reunión a las 7:30. Haga planes para estar allí con su mascarilla, distanciamiento social. Y si no les es posible, conéctese con nosotros a las 7:30, hora de aquí de Houston. Les mandamos a todos un abrazo. Dios les bendiga.